Para que se entienda, vamos a retomar algunas cuestiones que fuimos viendo hasta el momento de adolescencia y vamos a agregar a dos autores más, como Aberasturi y Nobel, y a Lerner. O sea, Aberasturi y Nobel son dos personas, pero digamos, ambas armaron un texto y ese texto es el que lo vamos a revisar, que es el que preguntaba a la compañera con respecto a lo que expresaban respecto a la homosexualidad, y el de Lerner, que estos autores de algún modo se pueden comparar, se pueden marcar algunas diferencias, entonces es interesante también a tener en cuenta cosas que dicen y que son como términos muy comunes, o sea, muy, perdón, parecidos, pero también las miradas por ahí, la de Lerner es más contemporánea que la de Aberasturi. Bien, voy a hacer un breve repaso, digamos, pero para que se entienda, nosotros habíamos visto a la adolescencia desde Freud con Metamorfosis de la pubertad, desde Piaget con el operatorio formal, y desde Erikson hablamos de la identidad versus confusión de rol, que es la crisis que dice Erikson que corresponde a la etapa de la adolescencia o pubertad-adolescencia. Después yo les voy a hacer algunas preguntitas con respecto a si entendieron esta crisis, pero para que podamos partir de acá e ir haciendo una relación con lo que dicen los otros autores, vamos a repasar. Plantea más o menos una edad cronológica de esta crisis entre los 12 y 21 años. Vuelvo a decir, esto lo dije ya en el video anterior, pero la edad de inicio y la edad de finalización en realidad es muy relativa a cada autor, desde la mirada en que está planteando su teoría, y además desde el momento social en el que este autor está hablando, ¿no? Erikson hablaba desde el siglo pasado, digamos, con una sociedad capitalista, que podríamos decir que si bien la adolescencia era una edad o una etapa del desarrollo que ya se conocía y se sabía, tampoco estaba siendo tan estudiada, ¿no? Digamos, fue poco a poco estudiándose de la adolescencia, fue cambiando la perspectiva que se tenía de esa etapa, y por eso también fue cambiándose la mirada de cuándo comienza y cuándo termina. Hoy por hoy podemos decir que algunos autores plantean que comienza mucho antes, comienza entre los 11 o los 10 años, y se extiende mucho más. Hay autores que pueden hablar eh, que, que es hasta los 25 años, otros hasta los 30, eso también varía. Se van a encontrar con que hay diferencias. Algunos plantean que hasta los 18, porque eso marca la mayoría de edad, y entonces ahí pasan a una juventud. Entonces, va cambiando también desde el lugar teórico, desde donde se para el investigador, podríamos decirlo así, y obviamente el momento social en el que lo está haciendo, está estudiando y está hablando sobre esa etapa. ¿Qué plantea Erikson respecto a la adolescencia, con respecto a la modalidad vincular, que es primordial? Bueno, pares, amigos, grupos pasan a tener como el centro, el eje de esa atención de los sujetos, y que además es con quienes más se vinculan y con quienes más se interesa vincular. Desde la modalidad social hay una búsqueda de sí mismo, hay una búsqueda de sí mismo con los otros, y un buscar compartir con los otros esa mismidad. Y tiene una fortaleza que es la fidelidad. Siempre Erikson plantea una fortaleza, una virtud, algo que se logra, se consigue en cada crisis, y es justamente la fidelidad la que plantea se consigue en esta etapa. Como mala adaptación es confundir la identidad con un rol. Todos cumplimos roles diferentes en diferentes grupos. En la familia tenemos un rol, en el trabajo otro, en los grupos de amigos tenemos un rol, si estamos estudiando en la facultad o en este caso el adolescente en el colegio tiene un rol, en el club tiene otro. Cuando hablo de roles, no solamente lo que hace, sino dentro de ese grupo el lugar que ocupa en el grupo y cómo se da esa dinámica. Algunas veces
confunden ese rol, lo traspolan a todos los grupos y creen que ese rol es su identidad, su mismidad. Entonces eso es lo que puede generar que, digamos, esa confusión no lo adapte adecuadamente a la sociedad, porque en realidad, así como los grupos cambian, las personas también cambiamos en cómo nos manejamos en ese grupo, aun cuando mantenemos ciertas características que podríamos decir que seguimos sosteniendo y tenemos y que son parte de nuestra identidad. Pero piensen que en esta etapa, justamente lo que se está replanteando es quién soy, cómo me ven los demás, cómo me gustaría que me vean los demás. Entonces, digamos, es una etapa de mayor vulnerabilidad para poder caer en una falsa identidad, en roles e identidades negativas, creyendo que esto es lo que eligen y que realmente es su esencia o es justamente lo más profundo de la construcción de su personalidad. Por eso habla de, pueden caer como, bueno, en cuestiones más de crueldad, de fanatismo, porque eso tiene que ver con cómo vivencian, digamos, sus intereses, su forma de vincularse, su forma de expresarse, la forma en que interpreta la realidad, y muchas veces puede no ser eso realmente la identidad del adolescente, pero sí es el rol que cumple en determinados grupos y es el que adopta y cree que eso es su identidad. Bien. Algo importante que yo ya lo dije en el video anterior es una crisis para Erikson es una parte del desarrollo, digamos, es justamente el desarrollo son una sucesión de crisis que se van a dar en determinado momento de nuestra vida. Él habla de crisis evolutivas o crisis que tienen que ver con la adaptación, digamos, del sujeto a los diferentes momentos. Va a hacer hincapié en el factor, digamos, no en el factor, sino en la instancia yoica que va a hacer frente a esta crisis. Entonces se centra mucho más en el yo y en las fortalezas del yo o en las debilidades de ese yo. Y entonces es importante por ahí tener en cuenta, cuando habla de crisis, no es lo mismo un conflicto que una crisis. Yo esto no lo aclaré en el video anterior, pero lo voy a aclarar ahora. Cuando hablamos de conflicto, el psicoanálisis entiende que el sujeto es inherente a los conflictos. Tenemos conflictos intrasubjetivos, intersubjetivos, tenemos conflictos que tienen que ver entre las instancias psíquicas, entre los sistemas. Cuando hablábamos de que algo se reprimía, tenía que ver con que había un conflicto que generaba que algo no aparezca en la conciencia y tenía que quedar reprimido en el inconsciente. Cuando hablamos de que en ese mecanismo que hace el yo entre el ello, el super yo y la realidad es una situación conflictiva. Entonces el conflicto es inherente al sujeto, siempre estamos en una constante de conflictos, algunos generan más tensión, otros generan menos tensión, pero los sujetos solemos estar en situaciones conflictivas, ¿no? Cuando hablo de conflicto quiere decir en tener dos situaciones en las cuales tenemos que elegir y tal vez no sean las más adecuadas, ninguna de las dos, o si sean las dos, generan nuestro interés, ¿no? Entonces eso nos genera un momento de tener que detenernos, pensar y elegir. Ahora, cuando tenemos un conflicto y ese conflicto, la búsqueda de la resolución de ese conflicto genera tal nivel de ansiedad que empieza a desbordar la situación puntual de conflicto y empieza a abarcar otros aspectos del sujeto, otros ámbitos donde se desenvuelve y que en sí mismo la búsqueda de solución de un conflicto se vuelve otro conflicto, ¿no? Y genera ansiedad. Entonces estamos hablando que el sujeto está empezando a atravesar una crisis, ¿sí? Entonces, en este sentido, la crisis no es que tiene un conflicto puntual con algo, sino que está atravesando un momento en donde podríamos decir que las estructuras subjetivas entran en conflicto con un montón de cosas que le sucede al sujeto. Entonces,
tiene que replantearse un montón de pensamientos, de actos, de sensaciones en relación a diferentes ámbitos, a diferentes sujetos, y esa resolución genera ansiedad, y a su vez esa ansiedad obviamente genera malestar o genera la necesidad de tener que resolverlo. Entonces, eso es lo que es la crisis en sí misma, a diferencia de un conflicto. Un conflicto, yo puedo tener un conflicto con una persona y lo puedo resolver de X manera, pero cuando yo me salgo de esa situación conflictiva, no me siento mal, no estoy sintiéndome mal en otros ámbitos, me siento mal en relación a ese conflicto. Tengo que tener un conflicto en el trabajo. Cuando estoy en el trabajo y estoy en esa situación, posiblemente me sienta mal, me sienta que no estoy bien con la situación, me preocupe, estoy pensando situaciones para solucionarlo o recursos para solucionarlo, pero cuando me salgo de esa situación, me voy a mi casa o me voy a hacer un deporte o lo que fuera, me siento bien. Ahora, ¿qué pasa cuando ya no está en una situación de conflicto y eso se vuelve una crisis? Bueno, no importa dónde me vaya, me voy a seguir sintiendo mal. No importa lo que haga, me siento que sigo estando con la misma sensación de que debo resolver algo, y ya no tiene que ver con un objeto en sí mismo que me genera el conflicto, sino que podríamos decir que es más holístico, que atraviesa el yo y que tiene que ver con un análisis, vuelvo a decir, hasta estructural, ¿no? De las bases con las cuales uno se está manejando en esa situación. De las crisis se puede salir a veces, en algunos casos, uno sale, en más de estas crisis evolutivas, pueden llegar a salir de forma, digamos, autónoma, ser solos, sin ninguna ayuda extra, pero a veces pasa que, y esto a veces sucede con el adolescente, que la crisis necesitan de la contención y de la ayuda de la familia, de otros profesionales, de la comunidad, porque también, o sea, las crisis generan un nivel de estrés y de dificultad para encontrar resolución, y a veces no ayuda que uno, principalmente esto pasa a veces en la adolescencia y pasa, lo escucho de algunos adolescentes, esta cuestión de que caemos los adultos en decir, bueno, pero es una etapa, ya vas a pasar esto y va a estar todo bien. Y la realidad es que ese tiempo, hasta el que uno atraviesa la adolescencia, puede ser un montón de tiempo, y para la situación y cómo se lo está vivenciando el sujeto en ese momento, realmente quizás ese tiempo que el adulto ve como corto, como transitorio, ellos lo están viendo como una situación que no tiene fin, que no pueden ver como esta cuestión de la temporalidad. Ahora vamos a ver también qué les pasa con el tema de la temporalidad. Entonces, en ese sentido, no caigamos a veces los adultos en repetir como esto de, bueno, pero es una etapa, o bueno, porque pasa que estás en la adolescencia, porque es también como generalizar una característica a ver, digo, uno puede tener las características generales del adolescente, pero después tiene que ver la particularidad de cómo cada una de esas situaciones generales que a veces suceden en la gran mayoría, lo está vivenciando cada uno, y eso es particular, cómo cada uno vivencia algunas cuestiones, como por ejemplo el cambio en su cuerpo, como por ejemplo el que la imagen de sus padres caiga para poder tener que empezar a mirar a esos padres de una manera más simétrica y no tan asimétrica y idealizada, cómo afrontan las responsabilidades, eso es particular. Nosotros podemos decir una característica general, pero la realidad es que después en la particularidad cada uno lo vivencia de maneras diferentes, tiene que ver con su historia personal, con su contexto, con sus amistades, su contención. Y me parece que del adulto tenemos que asumir la responsabilidad de la escucha sin la reflexión rápida o sin a ver, el análisis rápido del adulto de querer darle una explicación a lo que le está sucediendo y no poder escuchar un poco lo que le está pasando, más allá de que sepamos que es una etapa, que puede ser que les pase, que ya después no se sientan así, pero poder escuchar cómo lo están vivenciando, ya seamos como, o sea, como adultos, como padres, pero también ya sea adultos como docentes, como, digamos, profesores de secundaria o de universidad. O sea, cuando uno, porque en la universidad uno dice, bueno, ya son todos adultos, pero en realidad en los primeros años de la facultad tenemos muchos sujetos que todavía están atravesando la adolescencia, ¿no? No es que todavía se han salido y ya está porque empezaron la facultad, son adultos. Entonces, en este sentido, digo, desde el lugar de la educación también está bueno tener una escucha
de lo que pasa en la particularidad. Bien, voy un poquito a esto. Bien, vamos a comenzar con este texto, que vuelvo a decirles, es un texto un poco viejito, pero me parece que por ahí es interesante para poder comparar. Nobel y Averasturi elaboran este texto un poco para poder darle como un marco de explicación a esta mirada que en realidad ellos toman de textos de Anna Freud, de decir que en la adolescencia encontramos que lo normal es lo anormal, ¿no? Como que lo normal es que sucedan ciertas características que si lo miramos eso en un adulto, catalogaríamos esas conductas, esas manifestaciones como síntomas de algún tipo de cuadro patológico. Lo que ellos observan es que en realidad en la adolescencia empiezan a suceder un montón de características, un montón de síntomas que van a unificar en ese término de síndrome normal de la adolescencia, en donde justamente, como el título lo dice, es normal, es lo esperado, según estos autores, para esta etapa, ¿sí? Una etapa en la que dejan de ser niños y tienen que transitar un proceso hacia la adultez. En ese transitar, ese proceso hacia la adultez, van a ir manifestando diferentes tipos de sintomatología y van a ir ellos analizando cada una de ellas. La primera es la identidad. Por eso es que me parece que estos autores van como marcando algunos conceptos que entrelazan uno de otro y podemos hacer unas buenas comparaciones para ver cómo cada uno lo plantea. Más allá de eso, ya Averasturi y Nobel toman a algunos autores que nosotros trabajamos, como a Freud, como a Erikson, entonces es más sencillo poder hacer esa comparación con estos términos. Pero bueno, ellos también adhieren a lo que dice Erikson y a lo que dice Freud con algunos conceptos. Con respecto a lo que dice Erikson, plantean esta idea de la identidad, de la búsqueda del sí mismo. Entienden que ese self o sí mismo que plantea Erikson también es como la representación, ¿no?, de esa mismidad, de lo que me caracteriza a mí, me diferencia de los otros, de lo que me hace único, de lo que me hace, o sea, todos somos sujetos, pero bueno, yo soy un sujeto distinto a cualquier otro, y entonces esa búsqueda de lo que es único en mí mismo, ellos lo plantean que empieza a cuestionarse y a buscarse en este momento. A diferencia, o sea, o agrego, en realidad no hay diferencia, pero agrego, lo que dice Erikson es, la identidad en realidad se construye a lo largo de todo un ciclo vital, pero acá, en este momento, empezamos a preguntarnos sobre esa identidad. Antes la íbamos construyendo, pero no nos preguntábamos sobre la misma. Va a estar influenciada esta búsqueda de sí mismo por dos aspectos. Uno, el cuerpo, y otro, la construcción simbólica que yo hago de ese cuerpo. Tengamos en cuenta que el cuerpo en la pubertad / adolescencia, principalmente en la pubertad, sufre muchas transformaciones. Entonces, esos cambios en los caracteres sexuales secundarios y, y obviamente el cambio en los caracteres sexuales primarios hace que el esquema corporal que tenían los sujetos hasta el momento que empiezan la adolescencia tenga que cambiar, ¿no? Ya no tenemos un cuerpo infantil, necesitamos armar un nuevo esquema corporal. No es tan sencillo, acá hay muchísima influencia del entorno social, en cada época se vivencia diferente, o en cada momento, y depende de la sociedad, se vivencia diferente. Hay sociedades, sabemos que la nuestra es una, en la que la imagen es muy importante, para los adolescentes es muy importante, y hay como estereotipos de imagen respecto al cuerpo que hacen y marcan lo esperable, lo ideal para el adolescente. Entonces eso también repercute en este nuevo esquema corporal que tiene que armar, ¿no? El esquema corporal es la imagen
tiene que ver con la ilusión, con lo ideal, con lo esperado, pero el esquema corporal es lo que yo realmente considero que tengo en mi cuerpo, ¿no? Bien, en ese sentido, les juego un poco en contra en esa búsqueda de la identidad, porque tiene que buscar quién es en un cuerpo que está cambiando, ¿no? Tiene que buscar algo estable, algo que se perpetúe en el tiempo, en un momento de muchísimo cambio físico principalmente, y obviamente que después vendrá cambios psicológicos importantes, ¿no? Esto se va dando en el mismo momento. Bueno, obviamente acá repite, les pongo yo para sintetizar, pero bueno, que esa identidad es la capacidad de mantener la misma edad. Ellos lo plantean también así, también adhieren con lo que dice Erickson. Y acá, algo que me había olvidado cuando hablé de Erickson, introducen el término de moratoria social. ¿Por qué? Porque Erickson habla de que en esta etapa de eh, la adolescencia va a funcionar como una moratoria social, o sea, hay como un acuerdo social en la cual se da el tiempo o es esperable que sucedan ciertas cosas sin considerar que esté mal. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, que un adolescente hoy tenga cierta identidad, tenga ciertos intereses, les guste ciertos objetos, ciertas cosas, mantenga ciertos vínculos, y que mañana, y literalmente sea mañana, se encuentra haciendo otras cosas totalmente diferentes. O que al cabo de un año tenga otros intereses, otros gustos, otra forma de vestir, otra manera de, no sé, de actuar, de pensar, o de música que le gusta, lo que fuera. Entonces esos cambios tan abruptos que uno diría en la adultez nos pondría un poco en alerta para pensar qué le pasó, que cambió tan abruptamente de un mes al otro, una semana a la otra, o un día al otro. En la adolescencia no lo vemos así porque hay como socialmente un acuerdo de comprender que es parte de esa búsqueda estos cambios repentinos. Entonces hay una espera, hay una moratoria, hay como una transición también desde de lo social aceptada que se le permite al sujeto. Y bueno, un poco más de lo que ya les dije, esto de las identidades. A ver, Asturi y Nobel tratan de explicar, bueno, qué son las identidades transitorias, negativas o ocasionales, y tiene que ver con esto de, a ver, las identidades negativas tienen que ver con identificarse con modelos, digamos, formas de comportarse o de pensar que sean más desadaptativos o que tiendan a ser quizás socialmente poco aceptados. En este sentido, por ahí hay un acercamiento a situaciones que rocen la ley, digamos, y no estén más desde el marco de lo ilegal, digamos, transgredir la ley, la autoridad, de acercarse quizás a sustancias que sean dañinas para sí mismos, ya sea drogas, alcohol, cigarrillos. Eh, También desde lo sexual, ¿no? Digamos, acercarse quizás por ahí a mantener una actividad sexual sin protección, digamos, toda esta cuestión que tiende a ser más de transgredir, de no pensar en la consecuencia, y lo toman y lo asumen como parte de su identidad, que soy así, digamos, ¿no? Este sería como el resumen, creen esto. Y cuando tiene que ver con identidades transitorias, ocasionales, es lo que yo les decía, que hoy quizás tengan una forma de pensar, de vestir, de música que les gusta, y tal vez al cabo de un par de días, semanas o un mes, se ve, eso depende también, algunos hacen una transición un poco más lenta, pero se ve un cambio radical hacia otro, quizás a veces hasta hacia lo opuesto totalmente, ¿no? A veces pasa, vuelvo a decir, como muy rápidamente, entonces descoloca al adulto este cambio repentino de su identidad y básicamente no es que conservan algo de lo anterior, es que van hacia digamos, el polo opuesto y no comparten eh, ningún tipo, digamos, de interés de lo que ya le gustaba antes. Eh, Ay, perdón. Profe, Voy a ir para atrás. profe, Tendencia grupal. ¿Qué es este segundo síntoma, digamos, de este síndrome normal de la adolescencia? Ahí Héctor me parece que tiene una pregunta, Ana.
Ahora porque si no nos queda ahí Dale, colgado. dale. Hago un avance de esto, que lo quede ahí pendiente y entonces cuando cerramos hacemos las preguntas de este tema, si les parece. Tendencia grupal. Em, a ver, es sabido, es conocido que los adolescentes tienden a justamente a buscar esa cercanía con sus pares, con los compañeros, con los amigos, a formar grupos, a formar, en otras épocas se decía pandillas. Digamos que hay una tendencia a lo común con el igual, con el par. Pero ¿por qué lo hace? Digamos, esto es importante tener en cuenta. Bueno, justamente porque si bien está en una etapa en donde quiere diferenciar, quiere encontrar qué es lo que lo hace común en relación, perdón, común, que lo hace diferente en relación a lo común con otros o a los otros, no puede separarse totalmente de este entorno que le implicaba la familia, que le implicaba tener una seguridad con esa identidad de la niñez, hacia la búsqueda o hacia digamos, el encontrar mi identidad sin tener un contexto, un apoyo, un grupo que lo sostenga y le dé cierta uniformidad. Entonces, en este sentido, salirse de la familia, porque vamos a ver que también hay una separación progresiva de los padres, que se da a la vez, salirse de la familia los deja un poco huérfanos, por así decirlo, de esos padres de la infancia. Entonces necesitan un nuevo contexto, un nuevo grupo que los aloje, que los contenga, y en ese grupo y en esa igualdad con el otro, que se sienten contenidos por justamente pertenecer a algo en común, es que van a ir probando su propia identidad. Parece un poco contradictorio porque uno dice, si está buscando su propia identidad, ¿por qué hace lo mismo que el grupo y se viste igual que los demás y escuchan la misma música y hay todo como una identidad más bien compartida y no individual? En realidad es necesario para la transición. Poco a poco ese grupo se empieza, si bien se sostienen los grupos de amistad y de compañerismo de la adolescencia se sostienen en la vida adulta, la realidad es que más allá del pensamiento y de lo incomún que se tenga en el grupo, después se encuentra que cada uno en lo individual va teniendo una forma de pensar, de manejar algunas cuestiones, de los intereses de tener diferencias con el grupo. Al principio se ve más uniformidad que al final de la adolescencia. Justamente la base de todo esto es que todos se identifican entre sí, ¿sí? Hay una cuestión de identidad compartida, comunitaria. Todos somos iguales, compartimos esta identidad y nos aferramos a este grupo. Y lo que yo les decía antes, aparece el grupo como contraposición a los padres, como nuevo lugar que aloje a este adolescente, mucho más porque se encuentran con que tienen más en común con los amigos que lo que tienen en común con los padres, entonces eso los acerca mucho más. Eh, pero lo que dicen los autores es que lo que encontramos es que a pesar de que se oponen a los padres, y lo vamos a ver con la separación progresiva de los padres también, es que siguen manteniendo cierta dependencia eh, con los padres todavía. Entonces es como poder ensayar, separarme de ellos aun cuando todavía dependo eh, y, y de alguna manera estoy bajo la mirada y la decisión de mis padres en algunos puntos. Entonces esa es la manera de ensayar el salirme de mis padres, dejar de hacer lo que ellos quieren, poder hacer algo en común con otros, porque además si somos varios haciendo lo mismo, hay como cierto respaldo a esa acción que le da seguridad, que le permite al adolescente poder permitirse estas acciones. ¿Qué es lo preocupante hoy en día? Es cuando estos grupos no aparecen, cuando vemos adolescentes que están más bien solos, ¿no? Sin grupos de amigos, sin amigos con los cuales compartir, que por ahí, a ver, uno puede tener un amigo
con el que me junto a jugar videojuegos, pero el tema es que si solamente es el amigo para eso y después no realizo otras cosas con mis amigos, me queda muy limitado. Eh, o puedo tener amigos o amigas que solo veo en el colegio, y eso es más bien un compañero. El tema es que esta idea de grupo tiene que ser mucho más que el grupo de pertenencia en el colegio. ¿Se entiende? O sea, la grupalidad tiene que abarcar muchos más ámbitos que uno solo. Entonces, en este sentido, desde la psicología siempre se plantea tratar de fomentar el contacto social en la niñez para que sea más sencillo cuando uno empieza a tener que construir vínculos sociales ya de forma bastante autónoma, porque digo, en la niñez a veces es hasta más fácil porque un poco está supeditado por lo que los adultos también generen, fomenten, pero en la adolescencia ya los adultos se corren un poco de esto, quizás aparecen más desde la crítica que desde fomentar amistades, eh, y entonces ahí es más difícil si no han generado recursos para poder socialmente acercarse a los otros, generar un ida y vuelta en una conversación, poder comunicar sus sensaciones, sus sentimientos, poder, confiar en el otro. Son todas habilidades sociales que se construyen en la infancia. Entonces es importante que esas estén para que se pueda dar un vínculo social más adecuado en la adolescencia. Teniendo en cuenta que además el adolescente está muy más vulnerable en esa búsqueda de pertenecer y puede llegar a caer en grupos que son negativos, ¿no? Por pertenecer, por ahí estar en un grupo que no lo valore, no le dé un lugar, sino que más bien sea el que cumple el rol de al que le hacen burla, entonces confunde y cree que eso es estar y pertenecer a un grupo porque es vulnerable a la situación, desea estar dentro de un grupo, pero si no queda por fuera, y por ahí queda en el rol negativo de tener que ser quien se tenga que bancar, digamos, las burlas o el enojo del otro, o no sé, lo que fuera, ¿no? El menosprecio del otro. Pero no lo hace porque le guste y porque quiere, sino porque es un lugar en el cual los otros lo han ubicado y se genera, obviamente es mucho más profundo esto, pero que su vulnerabilidad lo deja justamente a merced de otros que lo terminan, digamos, hostigando. Entonces, en ese sentido, también es una etapa muy difícil para él o la adolescente porque muchas veces queda atrapado en estos vínculos totalmente negativos porque por querer estar con amigos, ¿no? Y no pueden tener como esa distancia. Y cuando el adulto interviene, muchas veces la intervención por ahí, si está, digamos, en el marco de una separación progresiva de los padres, de no querer acercarme a los papás porque ya no son mis papás de la infancia y yo me quiero diferenciar, todo lo que venga del adulto me va a sonar como más lejano, como quizás hasta como agresivo. Entonces eso no permite tampoco que puedan alejarse de situaciones que no son para nada buenas. Ahora avanzo un poquito más y ya doy un espacio chiquito para preguntas hasta el momento. Son 10, entonces cuando llegamos al 5 cortamos un ratito. Bueno, otro de los síntomas es esa necesidad de intelectualizar y de fantasear que tienen. Es entendible desde el punto de vista de que están en un momento de su desarrollo cognitivo en donde justamente intelectualizar, fantasear, es algo que pueden empezar a hacer. ¿Por qué? Porque hay una estructura cognitiva que lo permite, que pueden empezar a pensar las cosas digamos, las cosas de la realidad en ideas, lo que habíamos visto con Piaget. Pero además eso le da cierto control sobre una realidad que no están controlando. Si ellos pueden darle una explicación, intelectualizar aquello que les sucede, pueden sentir de alguna manera cierto control sobre lo que le está sucediendo. Entonces, aparece, digamos, tanto la intelectualización como la fantasía como un mecanismo defensivo, como una manera de poder hacer frente a pérdidas que tienen que ver con el cuerpo, que tienen que ver con
los intereses y amistades que tenía quizás en la infancia, que tiene que ver con los padres, con la identidad en sí mismo, que están sucediendo en este momento, que tiene que hacer justamente ese proceso de duelo, pero que, como se suceden todos casi al mismo tiempo, hay mecanismos defensivos ante esa situación que genera ansiedad, genera miedo. La adolescencia no tiene para nada las cosas demasiado claras, entonces termina siendo un lugar de bastante incertidumbre para el adolescente, con una mirada hacia la adultez que muchas veces, digo, esto lo dice otra autora, pero muchas veces el adulto tampoco está tan firme en su identidad como adulto para darle un lugar o una imagen de seguridad al adolescente. Entonces eso tampoco a veces ayuda a lo que tiene que ver con asumir estas pérdidas y este momento de gran incertidumbre, y aparecen los mecanismos defensivos como la intelectualización y el fantaseo. La fantasía, obviamente, Freud lo decía que tenía que ver con volver otra vez digamos, a reeditar ese complejo de Edipo, lo que tenía, cuando hablamos de complejo de Edipo, con las características de la niñez, pero que ahora se encuentra con un super yo que no le permite que los objetos de amor sean los padres, porque además encima hay una distancia emocional de esos padres, hay una necesidad de separarme de ellos. Entonces aparece la fantasía como un modo de tramitar todo lo que significa psíquicamente tener que empezar a pensar e interesarme por otros también desde los aspectos emocionales que no sea mi entorno endogámico. Bien. Cuarto, crisis religiosas. Lo que dicen estos autores es que notan que en la adolescencia aparece la crisis, digamos, respecto a crisis religiosas en el sentido de esta idea de un ser superior puede ser entendida para cada sujeto como una manera de aceptar esa idea de ser superior como una forma de poder darle algún tipo de seguridad y control digamos, al descubrimiento de la finitud, al descubrimiento del mundo adulto de una manera menos idealizada, o también me puedo diferenciar de esa idea de un ser superior, marcando distancia, marcando totalmente, digamos, un descreimiento de que haya desde un lugar más de un ateísmo, porque justamente no quiere identificarse con una figura de autoridad con las características que tenga esa figura de autoridad para la sociedad, ¿no? Entonces, en este sentido, podemos encontrar además que se pueden acercar o alejar de esta idea de lo religioso también en función de cómo eso es vivido dentro de la familia. Si la familia quizás no tienen a la religión como una práctica o un valor, podríamos decirlo así, una creencia, posiblemente se acerquen para diferenciarse de la familia, o al revés, si lo tienen, alejarse para poder diferenciarse y buscar su propia mirada. Un poco lo que pasa en Los Simpsons con Lisa haciéndose budista y diferenciándose del resto de la familia, ¿no? Para ponerles un ejemplo claro, ¿no? Decir, bueno, me separo y hago un poco mi propia elección sin tener que tomar aquello que me es impuesto desde la familia. Pero por otro lado, hay toda esta cuestión de lo que se vivencia en esta búsqueda de identificaciones, en esta búsqueda de encontrar algún tipo de amparo en esa construcción que tiene que ver con lo religioso, con un ser superior que nos cuide, que nos guíe, que nos dé explicaciones respecto a ciertos actos que no entendemos. Y esta incertidumbre que se vive en la adolescencia a veces los lleva a acercarse a esas ideas. Bien. Y el quinto, la desubicación temporal. Lo que yo les decía con respecto al tiempo, cuando a veces uno dice, bueno, es una etapa, ya se te va a pasar. El tiempo para el adolescente no es vivido de la misma manera que lo es para el adulto.
los autores plantean que tienen una noción más bien de pasado, futuro, un poco entremezclado en un presente todo el tiempo continuo, ¿no? Como que hay mucho del aquí y ahora, sin pensar tanto ni lo que pasó antes para medir consecuencias, ni lo que puede llegar a pasar después justamente para, eh, digamos, cuando pasó antes para medir experiencias anteriores en función de la consecuencia, ni lo que pasó, lo que puede pasar después para justamente medir esas consecuencias, ¿no? Y adelantarse. Entonces, hay una cuestión de no poder eh, hacer como una mirada de pasado, presente y futuro adecuada en relación a sus propios actos. Y en este sentido también lo que vemos en lo cotidiano es que el tiempo pasa a ser muy subjetivo, mucho más de lo que es. Sabemos que el tiempo es subjetivo, pero un minuto puede ser nada para una persona y un minuto para otra puede ser un montón. Un minuto para alguien ansioso es un montón de tiempo. Para alguien que no es ansioso quizás no es nada. Entonces, en ese sentido, se vuelve mucho más subjetivo el tiempo para el adolescente, muy centrado en el sí mismo, así como lo decía Piaget, esto del egocentrismo también de su pensamiento es real, hay mucho egocentrismo, mucha mirada en sí mismo, y el tiempo pasa en función de lo que consideran ellos que es ese tiempo y de lo que, digamos, de lo que realmente me sale vale, pero bueno, lo que dura, ahí está, lo que dura ese tiempo. Entonces, puede ser que tengan un examen mañana y como si nada, no están hasta última hora haciendo cualquier otra cosa y a última hora se acordaron y se pusieron a hacer todo, o puede ser que tengan un examen dentro de una semana y ya se pongan a hacer antes las cosas de forma totalmente ansiosa, y le digas, pero te falta un montón, y de todas maneras están como desesperados, depende, o desesperadas, haciendo las cosas previamente. Depende qué, digo yo, examen, pero puede ser otras cosas, ¿no? En general, para los exámenes tiende a ser el dejar hasta último momento. Eso nos dura, algunos adultos seguimos teniendo como ese patrón de comportamiento. Eh, entonces, a ver, es real que en la adolescencia es algo que uno puede esperar porque es parte de esta adecuación, tiene que ver también con no poder hacer como esta revisión y esta previsión de lo que va a venir, de las consecuencias, de esa medición de tiempo desde un lugar más objetivo, pero en el adulto uno ya no espera que sea así. Y si pasa, esperaría que lo pueda cambiar. Es ego distónico, no histórico. Y ego sintónico. No sé si salió mal escrito acá o vos lo tenías como mal en el texto. Ego distónico quiere decir que va en contra del yo o no va hacia la idea de que el yo progrese y genere digamos, un yo fortalecido, ego distónico, y ego sintónico va en sintonía de una búsqueda de una fortaleza yoica. ¿Por qué lo dice Erickson? Esto es un término que se suele utilizar cuando se habla de las crisis de Erickson, porque él dice que cuando, digamos, la construcción de una identidad sería ego sintónica. Eso va a hacer que el yo se fortalezca, que tenga una herramienta buena, mejor, digamos, para afrontar la adultez. Ahora, si se confunde en el rol y queda ahí perdido en un rol que no puede, o sea, que lo traspola a diferentes ámbitos, pero que no marca eh, una adecuación, una adaptación a los diferentes momentos, porque queda, o sea, no sé, bueno, el rol negativo de una identidad negativa es el malo del grupo, es el que se porta mal en el colegio, se porta mal en la escuela, se porta mal en el colegio, y es el que se va a portar mal en la facultad, y se supone que no, pero muchas veces si eso se convirtió en tu identidad, lo buscarás como traspolarlo a esos otros ámbitos. Bueno, eso es ego distónico, no va en función de fortalecer tu yo, sino más bien en dejarte sin herramientas para la siguiente etapa, que es tener otro tipo de actitud
o de otro modo de vincularte con los otros que no sea siendo el que molesta al otro, ¿no? Alguien que se pasó toda la adolescencia siendo el que molestaba a los compañeros, era el molesto del grupo, y capaz que cuando sea adulto seguir siendo el molesto del grupo y capaz que empieza a caer mal, ¿no? Ya no el grupo, y depende de qué grupo, capaz que compañeros de secundario lo entiendan, pero ya grupo de trabajo, el que molesta a los demás, y capaz que empieza a caer pesado. En ese sentido les digo que a veces es la confusión de qué rol cumplían, creer que esa es la identidad que tenés. Bien, ¿alguna pregunta más? Pero vuelvo a aclarar, es ego distónico con D, distónico, y ego sintónico. Bueno, si no, avanzo un poquito más. Cualquier duda, escriben en el chat. Bueno, evolución sexual manifiesta. Lo que plantea acá en los autores es pasaje del autoerotismo a la sexualidad adulta. Un poco es parafrasear a lo que decía Freud con este pasaje de paren que abrí el chat para ver qué había aparecido. Y era lo que le aclarabas, David. Esta evolución sexual manifiesta tiene que ver con este pasaje de una sexualidad infantil, autoerótica, hacia una sexualidad adulta. Coinciden, a ver, Asturi y Nobel con algo que dice Freud, que tiene que ver con la elección sexual, ya sea heterosexual u homosexual, ¿sí? Más allá de que esta frase que decían los compañeros, que decía, bueno, lo homosexual no es lo normal, por ahí cuando hablan de lo normal, tiene que ver con el momento social. ¿Cuál era la norma en una sociedad patriarcal, heteronormativa? La heterosexualidad, claramente. Desde esa mirada, ahora después lo veremos la semana que viene con Ana María Fernández, es la mirada de la sexualidad en esa época, un dispositivo de la sexualidad en donde lo normativo, lo normal, era la heterosexualidad. Lo que sí, si bien adhieren que la homosexualidad es una elección más. Lo que no, por ahí en los autores más contemporáneos, no coinciden con la mirada que tenía este texto y estos autores, es en la idea en que la bisexualidad no era para ellos una elección sexual adulta, porque era parte, la bisexualidad constitutiva, sabemos que es parte de la sexualidad infantil. Entonces, digamos, quedarse en una bisexualidad era prolongar algo de lo infantil. Entonces, desde esa mirada, no había ahí una elección, no había una renuncia, por eso habla de duelos, y justamente a ver Asturi incorpora, digamos, habla de 3 duelos que, digamos, se hacen en la adolescencia, y agrega un cuarto que es el duelo por la bisexualidad constitutiva, o sea, el duelo por una sexualidad infantil. Entonces, ella no manifiesta que la bisexualidad pueda ser una elección más. Los autores más contemporáneos ya no adhieren a esta mirada, tienen y obviamente se amplía la mirada de lo que tiene que ver con la elección sexual, empiezan a entrar otras variables que a lo largo de los años fueron empezando a hacerse más visibles, porque obviamente empezó a correrse la mirada desde una heteronormatividad solamente, y entonces hoy por hoy podemos tener una mirada totalmente distinta. Para la época en que escribieron este texto, esto es una de las diferencias que podemos marcar, que hoy en día los adolescentes no lo viven como lo manifestaba los autores, porque además tiene que ver vuelvo a decir, con la construcción de lo que es la sexualidad en ese momento, ¿no? No me voy a detener demasiado porque esto lo podemos volver a tomar con la semana que viene, que vamos a hablar con Ana María Fernández. Ojalá podamos. De Ana María Fernández, cómo lo plantea ella, y ahí hacemos la comparación. Bien, aguárdenme que por algún motivo no me estoy yendo a donde quiero. Ahí está. Bueno, actitud social reivindicatoria. Plantean los autores que cuando dice las partes sanas del yo, tiene que ver con justamente estas cuestiones que tienen que ver con partes que son más conflictivas y que están de alguna manera
no tan asociadas hacia la búsqueda de de una construcción propia en función y en relación al entorno, ¿no? Porque, vuelvo a decir, la adolescencia, según estos autores, es un conflicto entre aspectos que son más conflictivos y que tienen que ver con su propia historia, y con la separación de los padres y con lo que no pueden construir todavía, con lo que no pueden resignar todavía, pero hay partes que son, digamos, que buscan trascender, que buscan construir algo positivo, que buscan cambiar algo de la sociedad y que podríamos decir que es como su parte más sana de su yo. Y entonces esas partes se van a poner al servicio de algún ideal que tiene que ver con justamente poder modificar, poder cambiar algo de lo que la sociedad tiene y que para el momento ellos consideran que no es adecuado, ¿sí? Entonces, el apoyo de causas sociales en búsqueda de un futuro diferente, de no sé, ya sea desde el punto de vista, digamos, de los derechos, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista político, eh, los acerca, digamos, a movimientos sociales, los acerca a causas sociales, que ponen, digamos, toda esta energía, la ponen en función de esto. Y es como muy interesante porque en general uno menosprecia o como, digamos, minimiza las ideas y la búsqueda de los adolescentes para cambiar algo de la sociedad, porque en realidad ellos se están contraponiendo al adulto y al mundo adulto, ¿no? A lo que los adultos no hemos podido hacer o hemos elegido hacer y sostenemos como ideales. Entonces, en general se vuelve un poco como una lucha de poder, pero la verdad es muy interesante porque hay una gran energía y muchas veces hay una mirada mucho más adecuada y mucho más positiva y hasta les podría decir que progresivamente mucho más agradable para poder generar cosas diferentes y que la del adulto un poco en la resistencia de querer cambiar, un poco en esta sensación de que es atacado sus creencias, sus ideales, se pone como en contra y me parece interesante como toda esta energía, esta búsqueda del adolescente, querer generar un mundo diferente para su adultez, eh, es a ver, es algo bastante positivo. Obviamente que dependerá de cómo el adolescente lo manifieste, de la posibilidad del adolescente de no caer bajo algunos intereses que no son tan positivos, eh, y bueno, y que se puedan generar realmente cambios importantes en la sociedad, porque me parece que, que a ver, es una etapa en la cual las ideas son un poco quizás muy idealizadas, muy teóricas, intelectualizan mucho, pero a veces son muy positivas, ¿no? Esos cambios que se generan. Eh, lo que pasa es que los adultos nos ponemos un poco en contra porque nos atacan nuestras estructuras, nuestros ideales. Eh, bien, Andrea dice, no por nada siempre se le buscó al adolescente joven en las revoluciones, usos políticos por su idealismo. Sí, por eso digo que el tema está en que muchas veces los intereses, depende de qué interés, a veces hay otros intereses. Una cosa es que haya un interés desde la mirada del adolescente, de la búsqueda de algo diferente y que realmente sea desde una construcción propia, y otras veces hay intereses que aprovechan esta característica del adolescente para acercarlo a intereses adultos que no están buenos o que no buscan como este cambio real. Pero bueno, depende de la sociedad. Avanzo, no me están dando muy bien esto. Ahí estamos. Contradicciones sucesivas en todas las manifestaciones de conducta. Bueno, a ver, cualquiera que por ahí recuerde un poco
cómo éramos cuando éramos adolescentes, o tenga hijos, sobrinos, hermanos adolescentes, sabrá que las contradicciones aparecen, que hay muchas, que hay una contradicción en su conducta constante, pero también no solamente que hay contradicciones en la conducta en los sujetos que están atravesando la adolescencia, sino que también hay contradicciones a veces en los adultos que miramos a esos adolescentes. ¿Qué es lo que plantea esta característica? Bueno, a ver, hay una personalidad infantil y una personalidad que busca ser más independiente, autónoma, adulta, que se van a ir entremezclando. Esta personalidad adulta no está tan clara, la personalidad infantil sí, entonces por momentos puede ser que aparezcan cuestiones más infantiles, de dependencia, de búsqueda de apoyo y contención de los adultos, de refugio de los adultos, de que los adultos solucionen problemas que ellos no pueden solucionar. Y por otro lado, puede aparecer en las mismas circunstancias decisiones, comportamientos, ideas que parece ser como totalmente propias y adultas y que no se conlleva con lo otro, digamos, no se contradice con lo otro. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Por ejemplo, ¿no? Creo que el ejemplo lo daba el texto. Quieren que papá y mamá nos presten el auto y le prestan el auto y pueda salir con los amigos y volver a cualquier hora, pero eh, los gastos del auto los siguen sosteniendo los padres. Entonces ahí hay como, bueno, o si se rompió algo el auto o chocaron, que lo solucione papá y lo solucione mamá. Entonces que lo solucione el adulto, o si tuvieron algún problema, que lo buscan rápidamente que la solución venga del adulto. Pero tiene que ver con que, bueno, obviamente, que buscan como en este ensayo de querer ser adultos, pero todavía no están 100% preparados para asumir las consecuencias generales de algunas decisiones. Entonces, bueno, esto, o quieren salir y posiblemente, digamos, quieren salir y con los amigos, lo que fuera, pero la plata que usan para salir viene de los padres, no viene con una independencia total. No así, bueno, si ya estamos hablando de más de 18, por ahí trabaja, hay una independencia económica que le permite tener mayor distancia, ¿no? Y quizás menos manifestaciones de conducta contradictorias. Pero sí, estas cuestiones de tener una conducta más madura y adulta y por momentos más infantil, tiene que ver con la elaboración de duelos, tiene que ver con la separación con respecto a los padres, entonces eso también permite de alguna manera elaborar duelos, porque uno va como de a poco acercándose hacia la independencia, hacia la autonomía, teniendo el refugio de volver hacia los padres en algún momento. Bueno, justamente lo que les decía. O sea, la separación progresiva justamente tiene que ser así, tiene que ser poco a poco, tiene que ser progresiva. Y en esto, y esto lo voy a relacionar con lo que dije antes, muchas veces el adulto es contradictorio también, esto se le llama ambivalencia dual, cuando uno tiene una mirada que difiere con la mirada que tiene el otro de una misma situación o que tiene una mirada ambigua para algunas situaciones y para otras con la misma persona. Por ejemplo, para algunas cosas sos chico y para otras cosas sos grande. Esa contradicción, esa ambigüedad, también les implica a los adolescentes un problema con respecto a poder saber cuál es su identidad. Y muchas veces, en este sentido de atribuir que para algunas cosas ya son grandes, la separación que hacen los padres con respecto a los hijos es muy brusca, ¿sí? O, al contrario, todavía sos chico y siguen como sobreprotegiendo demasiado en algunos aspectos, en vez de dejar que empiezan a tener autonomía en algunas cuestiones. Entonces, es necesaria la separación, es necesario que sea progresiva. No es porque ya es adolescente, ya sos grande, te tenés que arreglar solo, ya sos grande y las cosas del colegio te tenés que arreglar solo, sino que tenemos que ir acompañando
manteniendo una distancia prudencial para que pueda ir ensayando también esos intentos de independizarse del todo del adulto. Hace un tiempo atrás tenía en una oportunidad un paciente que justamente había planteado esto, ¿no? De que haya menos sobreprotección con respecto a las tareas. El adolescente había planteado esto, ¿no? Con las tareas del colegio, ¿no? No me revisen las cosas, yo puedo hacer solo, yo puedo estudiar solo. Cuando no sucedió eso en el primer examen, no, se olvidó de estudiar, no estudió, no sé, hubo ahí un tema. Rápidamente los padres marcaron que no podían hacer, o sea, que no podía hacerlo solo, ¿no? Como que se tomaron de ese ejemplo para poder, o de esa situación para poder volver otra vez al modo que venía operando, ¿no? De seguir controlando constantemente al adulto, al adolescente. Entonces, digo, es importante la separación y es importante también entender que posiblemente en los primeros intentos, si nos separamos, no sepa qué hacer. Si estuvimos todo el tiempo encima del adolescente haciendo todo por ellos, o cuando eran niños, cuando nosotros nos alejemos, posiblemente lo que suceda es que no sepa cómo hacerlo. Va a tener que ensayar y equivocarse y aprender, y quizás lo tengamos que acompañar explicando o proponiéndole recursos, pero no enojándonos, ¿no? Porque uno tiende a enojarse, el adulto tiende a enojarse muchísimo creyendo que hay una cuestión de como si los adolescentes nos hicieran las cosas a propósito. Eso es un error. Nadie hace las cosas a propósito. Hay una separación de los padres, eso implica que a veces lo que el otro diga no quieras hacerlo. Bueno, ahí hay que tratar de también comprender que, que quizás tengan razón en algunas cosas y quizás los adultos nos estemos equivocando en cómo miramos las cosas. También de hacer un poco de autocrítica. Y por último, fluctuaciones de humor y del estado de ánimo, que esto es muy común. Puede haber procesos de depresión, de angustia, de duelo, eh, porque obviamente están habiendo muchos cambios, genera muchísima incertidumbre todo lo que vaya a pasar. A veces eso depende mucho, como vuelvo a decir, toda crisis depende mucho del contexto, de los recursos que tengamos en función de recursos ambientales y recursos personales, de nuestra historia, de cómo hemos resuelto otros problemas, pero también de la contención que tengamos. Si nosotros familiarmente no tenemos buena contención, tenemos padres que no son, a ver, demasiado contenedores, que son muy críticos, o que nos dejan solos, o que digo, el adolescente tiene que resolver cosas que quizás no sabe cómo, posiblemente se encuentre con mayores dificultades. Entonces, estas fluctuaciones son comunes, pueden ser que haya momentos de depresión, momentos de mucha angustia, y es importante que el adulto pueda estar atento, que pueda ser comprensivo, que pueda dar lugar, que pueda buscar ayuda, sin tener que ponerse como en el lugar de, bueno, yo como ya no sé qué hacer con vos, busquemos ayuda. No, o sea, a ver, ahí no habla tanto del adolescente, sino más bien de la imposibilidad del adulto de manejar una situación. Entonces no es el que otro lo resuelva, es busquemos ayuda ambos, padres e hijos, porque si no pareciera ser que queda como que, bueno, resolvelo porque son tus problemas. Y muchos de esos tienen que ver con algunos patrones familiares o cómo se manejan algunas cuestiones, cómo entienden y comprenden, digamos, los adultos de la familia algunas decisiones, algunas construcciones propias de los adolescentes. Principalmente con respecto a elecciones, ¿sí? Elecciones de qué quiero hacer cuando termine el secundario, qué quiero hacer con el secundario, qué quiero hacer con el estudio, qué quiero hacer con mi vida después de, quiero estudiar, trabajar, qué elección sexual tengo o no tengo, o sea, o tengo una, digamos, elección bisexual. Todo esto hace, ni hablar de lo que tiene que ver con cuestiones de género, ¿no? De elección en cuanto a identidad de género.
digamos, no es lo mismo identidad sexual que identidad de género. Entonces digo, todo esto hace que tenga que estar constantemente en conflicto, constantemente decidiendo. En esa decisión siempre hay algo que se pierde y otras cosas que se ganan. A veces lo que se gana no es tan inmediato, a veces no se puede elegir en ese momento y hay que esperar, y generan fluctuaciones de humor, de estado de ánimo. Si uno se pone a pensar, nos pasa a los adultos. Si nosotros estamos en una situación de conflicto todo el tiempo, de sensación de que no sabemos qué queremos o cómo queremos, eh, y que tenemos la presión social de que también lo tenemos que hacer, seguramente vamos a estar con ansiedad, con mal humor, con angustia. Eh, Hay muchos adolescentes que puedan estar atravesando situaciones de ataques de pánico, de desbordes de ansiedad, de autolesiones, con depresión. Y muchas veces en esta etapa se confunden cuestiones que son mucho más complejas, mucho más de trastornos de la personalidad con cuestiones propias de la adolescencia. Entonces, no hay que caer todo en que, bueno, es la adolescencia y ya está, y es una etapa y se le va a pasar, ni tampoco hacer de la situación una patología, digamos, pero sí estar atentos, consultar, eh, hacer, ustedes desde su mirada, obviamente no va a ser una mirada clínica, sino van a tener una mirada más pedagógica. Entonces, consultar con otro profesional, consultar con otro colega, con otro compañero, digamos, de docente o con el grupo de docentes, eh, armar estrategias que permitan poder contener e incluir al adolescente para que pueda ser escuchado, para que pueda expresar lo que le gusta, lo que quiere, el descontento, el malestar, para poder generar miradas, digamos, sobre las situaciones o estereotipos sociales diferentes. Hay un montón de cosas que uno puede hacer desde no desde lo clínico puntualmente, pero sí desde lo pedagógico y desde lo social, para poder dar espacios de expresión de un montón de situaciones que le van sucediendo, y no solo con los adolescentes, sino dar espacio para que puedan ser los adultos los que puedan expresar lo que les pasa y construir una mirada de acompañamiento de esta etapa de la adolescencia sin sentir que ni los están atacando, ni están poniendo en jaque sus estructuras y sus creencias, y poder construir digamos, realmente un momento más sano para el adulto y para el adolescente principalmente. Bueno, y por último, esto de los duelos que dice Verasturi por el cuerpo infantil, porque hay cambios fisiológicos que se van a dar, ya no hay un cuerpo, o sea, homogéneo, ya hay un cuerpo que empieza a generar cambios y es bastante dispar el crecimiento y la maduración no se da homogéneamente, sino que se va dando por momentos diferentes. Por ahí hay un desarrollo del cuerpo y no de la voz, por ahí hay un desarrollo de la voz y no del cuerpo, no de la altura. Entonces, y además que no es igual en todos los adolescentes. Entonces, eso también hace que depende el contexto, depende el grupo, cómo se vivencian esos cambios. Por la identidad infantil, un poco lo que veníamos diciendo, ya no es un niño, ya tiene que hacer cambios que justamente tienen que ver con hacer un duelo de un yo que ya no es niño, niña, sino que ahora empieza a tener, digamos, otras responsabilidades, tiene que hacer otras cosas, otros intereses. Yo me he encontrado a lo largo del trabajo, digamos, en clínica, de muchos preadolescentes diciéndome que tenían miedo a crecer. Esto lo vamos a ver con Lerner. Hay un miedo a crecer, hay mucha incertidumbre, y eso tiene que ver con los duelos que está atravesando, porque obviamente dejar algo siempre es doloroso, y además de dejar algo sin saber cómo va a ser lo que viene, con una imagen de adultos que muchas veces no está tan clara, eh, la verdad que a veces es muy doloroso y es difícil. Eh, y bueno, y obviamente por los padres de la infancia, que un poco cae esa representación de papá y mamá que teníamos en la infancia
y empezamos a verlo más como pares, aun cuando sabemos que hay una asimetría. Y que además, muchas veces, esa asimetría, nosotros vamos a ver qué pasa cuando no hay asimetría en la adolescencia, cuando no hay asimetría en la infancia, qué sucede, pero que a veces hay poca asimetría o no está tan clara la asimetría en los adultos y en los niños y adolescentes, pero cuando el adulto se siente que es confrontado por un adolescente, se vuelve automáticamente a poner en un lugar asimétrico y a querer imponer desde un lugar más autoritario su punto de vista. Y entonces ahí falla totalmente porque pasamos de una simetría a una simetría más autoritaria que lejos de ayudar al adolescente, lo deja totalmente lejano o digamos, lo aleja de cualquier posibilidad de punto en común.